Como les decía, Lucas capítulo 18, versículo 2 y versículo 3 son claves para la enseñanza de esta noche. Y es que, mis amados, ahí vemos en el versículo 2 que dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice el verso 3: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Amado, si vemos este escenario como una batalla, como una lucha, vamos a verlo como que son dos contrincantes que se van a enfrentar. ¿A quién usted vería más vulnerable en esta situación, en este enfrentamiento? Ilustrándolo de esta manera, ¿a quién usted vería más vulnerable, más sensible? ¿A quién usted vería más delicado en esta situación? Pues lógico que a la viuda, ¿no? Porque vemos al juez que es alguien con autoridad, aparte que es alguien arrogante, es alguien que no teme a Dios, es alguien que no tiene respeto a hombre, es alguien que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Vemos que es alguien rudo, vemos que es alguien que no se somete a nada ni a nadie. Y por el otro lado vemos una viuda vulnerable, vemos una viuda que no tiene quien la defienda, que no tiene quien dé la cara por ella. Vemos una viuda que lo que resalta de ella en esta parábola es su perseverancia. Vemos una viuda que lo único que tiene es perseverancia. A simple vista, mis amados, ¿a quién vemos aquí como una víctima? A la viuda. A simple vista, mis amados, ¿a quién vemos aquí como más vulnerable, como que será abusada, como que será aplacada? Pues a la viuda. Pero mis amados hermanos, vemos que quien fue movido aquí no fue la viuda. Vemos que quien sucumbió aquí no fue la viuda. Vemos que quien menguó aquí no fue la viuda. Vemos que el afectado aquí no fue la viuda. Vemos que quien venció aquí fue la viuda. Entonces, mis amados, ¿por qué hago esta comparación? ¿Por qué hago esta ilustración? ¿Por qué traigo a colación esto? De que esta viuda, a pesar de que se veía como la que iba a ser abusada, fue ella que terminó abusando con su perseverancia. Fue ella quien terminó venciendo con su perseverancia. A pesar de que todos los pronósticos le eran contrarios, fue ella quien salió victoriosa debido a su perseverancia. Mis amados, a veces nosotros nos encontramos, al igual que esta viuda, ante situaciones bastante difíciles, bastante complicadas, bastante oscuras, ya sean familiares, ya sean de salud, ya sean de la índole que sea. Hay situaciones bastante difíciles en esta vida y como cristianos no estamos exentos de pasar por ella. Vamos a pasar distintas situaciones difíciles en esta vida. Pero mis amados, a veces nosotros ante esas situaciones nos menospreciamos a nosotros mismos y menospreciamos lo que portamos de parte de Dios. A veces nos vemos como muy poca cosa. A veces vemos la oración y la perseverancia como algo infructuoso, como algo que no vale la pena. Vemos estos medios de gracia, estos medios espirituales que Dios nos ha dado como cosas incapaces. Mis amados, pero así como venció esta viuda a este juez injusto, amados, así también nosotros tendremos la victoria ante las situaciones difíciles que se nos presenten si perseveramos en buscar la comunión con Dios. Situaciones que aparentemente vinieron para acabar con nosotros terminaremos abusando de ellas por medio de la perseverancia y el sometimiento a Dios. Aún del diablo, dice la Biblia,
Someteos pues a Dios, dice la Biblia. Resistid al diablo y él huirá. Oiga, huirá, no se irá caminando, no se irá trotando, no. Él saldrá despavoridamente. Pero es debido a que usted tiene un sometimiento a Dios y persevera en esa comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mis amados, y a veces nos vemos ante situaciones así como se veía esta viuda. Y menospreciamos la oración. Entendemos que la oración es algo que como obsoleto, y no es así. No es así. La oración es tan importante para el hombre que aún Dios, cuando se hizo hombre, oró. Dios mío, Jesucristo, la esencia misma de Dios. Gloria al Señor para siempre. Por favor, estén atentos al micrófono. Gloria a Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo, la esencia misma de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Aleluya. Conociendo al Padre desde toda la eternidad, oraba continuamente, de manera profunda, apasionada y entregada. Pues hay un secreto en la oración. Gloria al Señor para siempre. Mis amados, tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos un arma muy poderosa llamada la oración. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda a perseverar en ella. A perseverar en la oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. A veces, mis amados, y escuche esto que le voy a decir con mucha atención. Escuche esto con mucho cuidado, mis amados hermanos. Miren, esto hasta lo escribí, que me llegó ahorita mientras estaba repasando. Escuche, hay cosas que consideramos muy pequeñas para orar por ellas. Oiga esto. Hay cosas que consideramos muy pequeñas para orar por ellas. Y hay otras que consideramos muy grandes para solamente orar por ellas. Gloria al Señor para siempre. Hay cosas que consideramos muy insignificantes, que no merecen una oración. Pero hay otras que consideramos muy grandes, que entendemos que una oración no es suficiente. Y ahí vemos por varios puntos, por ambos lugares, cómo la oración se ve afectada. Cómo la oración es atacada para que usted no la practique. Así que no nos dejemos engañar, porque Satanás sabe muy bien. Satanás sabe muy bien acerca de la oración. Porque él vio a Jesucristo, cómo anduvo aquí, cómo se dedicó a la oración. Él sabe muy bien que en la comunión con Dios, que en la entrega a Dios, aleluya, nosotros somos altamente bendecidos espiritualmente de parte de Dios. Así que, mis amados, tengamos mucho cuidado con el tiempo. Manejemos bien nuestro tiempo. Seamos celosos con nuestro tiempo de oración. Amado, celoso. Oiga, celoso. ¿Usted sabe lo que es alguien celoso? Óigame, celoso en gran manera seamos con la oración. Oiga, mire, que nada ni nadie interrumpa nuestro tiempo de oración. Durante todo el día también mantengámonos en comunión con Dios. Pero aparte de eso también saquemos un tiempo como lo hacía Cristo, el más ocupado. Sacaba ese tiempo para orar. Si nos administramos bien, lo podemos hacer. Gloria al Señor para siempre. Y como ejemplo de perseverancia en oración, vamos hoy a profundizar Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer un poquito aquí para seguir aprendiendo acerca de la perseverancia en la oración.
Gloria a Dios para siempre. Mis amados, sabemos que el pueblo de Israel en este tiempo de Primera de Reyes, capítulo 17, se encontraba sumergido en lo que era la idolatría. Sabemos que esto es un pecado delante de Dios. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo andaba a su manera. Y Dios iba a permitir un juicio a este pueblo. Este juicio consistía en 3 años y medio sin llover. El Señor iba a permitir una sequía bastante terrible para llamar la atención de su pueblo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cómo proceden las cosas. Primera de Reyes, capítulo 17. Sabemos la temática, ¿verdad? Si algún hermano tiene algún aporte, pues abre su micrófono y dice amén. Y sabemos que ya quiere aportar y le cedemos la oportunidad. Gloria al Señor. Dice el primer versículo de Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos aquí cómo Dios utiliza a este profeta para que declare la palabra, para llevar a cabo este juicio de 3 años y medio sin llover. Aleluya. Pasamos así al capítulo 18, que es cuando Dios ya decide ponerle fin a esta sequía, decide ponerle fin a este juicio. Gloria al Señor. Veamos cómo Dios le habla al profeta Elías. Dice el capítulo 18: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí vemos que ya han pasado esos 3 años y 6 meses que la Biblia especifica más adelante. Ya aquí ha llegado el tiempo ya en el cual Dios hará llover. Pero Dios no simplemente va a hacer llover y ya, no. Dios ahora vuelve a enviar a su profeta a que le diga al rey, porque Acab era el rey de Israel. Este Acab que mencionan aquí es el rey de Israel en ese tiempo. Acab era el rey de Israel. Entonces Dios mandó a su profeta Elías a que le hablara a Acab en las 2 ocasiones, cuando iba a venir la sequía y cuando Dios iba a traer la lluvia. Dios mandó al profeta Elías a que le dijera a Acab acerca de esto. Mis amados, pero en el mismo capítulo 18, pero versículo 41, ya vamos a comenzar a ver ciertas cosas que nos van a hacer aprender aún más acerca de lo que hemos venido tratando, acerca de la perseverancia de la oración, acerca de la necesidad de perseverar en la oración. Gloria al Señor para siempre. Versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab, el rey de Israel: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí vemos, el profeta todavía no ha visto la lluvia, pero ya Dios le dijo que iba a traer la lluvia. Y él, en el espíritu, por fe, él dice: una grande lluvia se oye, pero nada más él la estaba escuchando. Gloria al Señor para siempre. Sigue diciendo: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso sus rostros entre las rodillas.
Mis amados, aquí comenzamos a ver parte clave de la enseñanza en estos versículos. Vemos que el profeta Elías se dirige hacia el monte Carmelo y sube hacia la cumbre de este monte. Pero ¿qué hace Elías en este monte? Elías se postra en tierra y mete su cabeza entre las rodillas. O sea, él se pone en posición fetal. ¿Para qué? Para comenzar a clamar a Dios. Para comenzar a rogar, a implorar, a suplicar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Elías va a orar en ese momento? ¿Por qué Elías va a suplicar? ¿Por qué Elías va a implorar a Dios en ese momento? Vamos a seguir leyendo para saber por qué Elías subió a orar a ese monte. Y dijo a su criado, o sea que criado era como el siervo de él, alguien que estaba a su servicio del profeta Elías. Él le dijo a su criado, le dio una orden a su criado. Le dijo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Vemos que el profeta Elías sube es a orar para que Dios traiga la lluvia. Pero ¿cómo así? Y ya Dios no dijo que iba a traer la lluvia en el capítulo 18. Ya Dios dio la palabra de que la lluvia iba a venir. ¿Por qué Elías tiene que subir a clamar y meterse la cabeza entre las rodillas y postrarse en tierra? Esto me está hablando de algo, de un proceso de humillación, de una manifestación de humillación, de entrega, de rendición, de búsqueda, compasión. ¿Por qué hacer todo esto si ya Dios dijo que iba a traer la lluvia? Ya Dios lo dijo ya. ¿Y para qué hay que hacer tanta cosa si ya Dios lo dijo? ¿Para qué hay que rogar? ¿Para qué hay que ayunar? ¿Para qué hay que estar suplicando y orando tanto si ya Dios dijo? Ay, es porque estos son principios en el mundo espiritual. Es porque estos son principios en el mundo, en el reino de Dios. Que lo que Dios ha dicho, usted tiene que orarlo para que se manifieste. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vemos que Elías no se sentó a coger fresco. Vemos que Elías no se fue a comer y a beber porque Dios ya había prometido. No. Vemos que Elías se fue a orar. Se fue a rogar, se fue a clamar, se fue a suplicar. A pesar de que Dios le había dado la palabra que iba a traer la lluvia. Y Dios no le dijo en el capítulo 18, si usted lo lee conmigo, Dios no le dijo: ponte a clamar, mete tu cabeza entre las rodillas para yo traer el agua. No. Pero Elías, eso no tenían que decírselo. Elías lo sabía que había que hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Lea conmigo el capítulo 18. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No le habló de oración en ningún lugar, pero Elías se entendió que tenía que orar, que hay que suplicar, que hay que pedir. Eso es un principio establecido en el reino de Dios. Y por eso es que dice Santiago, no tienen, ¿por qué? Porque no piden. Algunos no tienen porque piden mal, pero otros no tienen porque no piden. Recuérdense esto, que Ana año tras año era afligida debido a que ella no tenía hijos. Y ella año tras año sufría eso. ¿Hasta qué? Hasta que oró. Hasta que clamó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Elías, aquí Dios no tuvo que decirle: ponte a orar. Él entendió que se tenía que orar para que Dios manifestara lo que dijo que iba a manifestar. Entonces, luego que él ora, le dice a su criado: vete, mira hacia el mar. O sea, lo mandó a mirar hacia allá para ver si venía la lluvia, para ver si venían las nubes, para ver si se estaba formando
la lluvia que Dios dijo que iba a traer. Pero, ay Dios mío, Padre amado, qué cosa más terrible esta. Cuando el criado sube, gloria a Dios, cuando el criado sube, le viene con la grata noticia de que él no ve nada. Se toda esta risa, mis amados, de verdad que sí. Pero es muy serio. O sea, ay Dios mío, este criado viene y le dice, no, yo no veo nada. O sea, Dios habló, tú te humillaste, pero no, yo no veo nada. Ay, Padre amado, ¿cómo responde Elías a eso? Comienza a decirle a Dios, pero ven acá, pero tú me dijiste, tú esto, tú lo otro. O comienza a decirle al criado, mira bien, que tú no estás mirando bien. No estés buscando culpable cuando lo que hace falta es perseverancia. Ni Dios ni la circunstancia, es perseverancia lo que hace falta. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Seguir golpeando, seguir clamando, seguir buscando, seguir haciendo lo que debemos de hacer. Santo es el nombre del Señor para siempre. Entonces le viene el criado con esta mala noticia. No hay nada, le dice. Pero ¿cómo reaccionó Elías? Veamos. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué vemos aquí? Perseverancia. ¿Qué vemos aquí? Perseverancia. Yo pensaba que iba a ser más fácil porque Dios dijo que iba a traer agua. Yo pensaba que no había que orar tanto. Yo pensaba que no había que esperar tanto, ¿no? Yo pensaba que no había que clamar tanto, ¿no? Yo pensaba que con Dios haberlo dicho ya, eso se iba a manifestar y ya. No, el reino de Dios no funciona así. Aleluya. Dios ha establecido que nosotros nos dirijamos a Él en oración. Y esto no es un castigo, no, esto es un deleite, pero eso es cuando tú eres renovado, cuando tú eres transformado, como dice Romanos capítulo 12, dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar. Gloria al Señor para siempre. ¿Para qué? Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios que antes te parecía tan dura, tan difícil, tan insoportable, luego que tú eres transformado por medio de la renovación de tu mente, ya te sabe diferente, ya es un deleite. Por eso orar, buscar a Dios, tener comunión con Él no es algo pesado, no es algo difícil, es algo que es deleitoso, pero cuando tú eres transformado y renovado de tu mente. Por eso es que todo lo que estamos aquí en el camino del Señor, que hemos buscado a Dios y que, deseamos haber venido antes. ¿Por qué? Por lo buena que le sabe la voluntad de Dios a usted. Pero ¿por qué usted no había venido? Usted no había venido por lo horrible que le parecía la voluntad de Dios. Pero ahora usted que la ha probado, ahora usted dice, wow, pero qué deleite. Dios mío. Y si para usted todavía no es un deleite, mis amados hermanos, continúe en ese proceso de transformación por medio de la renovación de su mente. Busque a Dios en la profundidad para que usted encuentre el deleite de servirle a Dios. Porque escuche bien. Escuche bien. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor, ten atento a los micrófonos para que los cierren, por favor, para que no interrumpa la enseñanza. Gloria a Dios. Dios bendiga grandemente los que se acaban de unir. Aleluya. Pues bien, mis amados, el camino de Dios se disfruta cuando usted lo vive al 100%. Escuche bien. Cuando usted lo vive al 100% es que usted lo disfruta. Cuando usted lo vive a media, escuche bien, el evangelio pesa menos al 100% que al 50%. Cuando usted solamente está llevando un 50%, le pesa más el evangelio que cuando usted está llevando un 100%. Parece ilógico. Parece ilógico, pero ¿cómo va a ser? Pero es verdad, yo no soy un creyente tan fiel, quizá dirá alguno. Y para mí una pesadez. Pero yo veo otros que tienen más responsabilidades, que tienen más situaciones difíciles y tienen un gozo y tienen un fuego y tienen una pasión terrible. ¿Y por qué es eso? Porque se lo está llevando al 100%.
¿Y por qué otros están así, como cabizbajo, como con una pesadez y con una cosa todo el tiempo? ¿Por qué? Porque lo están llevando al 50%. Y el evangelio pesa más cuando tú lo llevas al 50% que cuando tú lo llevas al 100%. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, cuando nos entregamos al 100%, Jesucristo es quien lleva la carga con nosotros. Pero cuando lo llevamos al 50%, somos nosotros que estamos viviendo nuestro propio evangelio y Cristo no está ahí. Entonces, mis amados, es un deleite orar, buscar a Dios, clamar a Dios cuando hemos sido transformados. Aleluya. Entonces aquí Elías clamó a Dios. Mandó al criado, mira a ver si viene ya la lluvia. Y el criado le dijo no. Entonces Elías le dijo, ve 7 veces más. El criado volvió a la segunda, no vio nada. El criado volvió a la tercera, no vio nada. El criado volvió a la cuarta, no vio nada. El criado volvió a la quinta, no vio nada. El criado volvió a la sexta, no vio nada. Ay, pero cuando volvió a la séptima, lea conmigo el verso 44 que dice así: a la séptima vez dijo, Dios mío, cambió la noticia, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Aleluya, aquí viene el cumplimiento de lo que Dios prometió. Aquí vemos que el profeta Elías comenzó a ver manifestado lo que Dios había dicho. ¿Debido a qué? A la perseverancia. Santo es el nombre del Señor. Imagínese que a la primera el profeta Elías baja del monte. No, ya, vamos a dejar esto aquí. Vámonos. Imagínese que a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta, que muchas veces no vemos manifestado. Oiga, haciendo lo que debemos de hacer. Haciendo lo que debemos de hacer. No vemos manifestado lo que se supone que debemos de ver. Pero eso no son razones para desistir. Hay que seguir perseverando. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces aquí el profeta Elías recibe la noticia. Veo una pequeña nube. Aleluya. Veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Dice que sube del mar. Aquí el profeta Elías ya entendió ya. Y él dijo, ve y di a Acab, o sea, al rey de Israel, unce tu carro, o sea, prepara tu carro y desciende. ¿Para qué? Para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vemos aquí el cumplimiento ya. Vemos aquí la manifestación de lo que Dios, de lo que Dios dijo. Eso es clave. Eso es clave también en esta enseñanza. Lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Elías no está orando aquí por cosas que Dios no dijo. Elías está orando aquí por cosas que son la voluntad de Dios, que ya Dios habló. Entonces, por eso es la necesidad también de que nosotros escudriñemos las Escrituras para ver qué Dios ha dicho. Para ver qué podemos pedir, qué podemos procurar. Para que no estemos pidiendo a Dios cosas que no son su voluntad. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Entonces, mis amados, aquí vemos que cuando él vio esta pequeña nube, ya le entendió ya. Ya él no esperó ver los cielos nublados y ver los truenos. No. Ya con esa pequeña nube ya le entendió. A veces, mis amados, nosotros tenemos tiempo perseverando en algo. Y a veces, mis amados, lamentablemente desistimos. Incluso viendo pequeñas manifestaciones. Entendemos que no, que necesitamos ver algo más grande para poder sentirnos motivados. Elías no fue una gran nube que vio. No, fue una pequeñita nube como del tamaño de la palma de un hombre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y a veces el Señor nos permite en nuestra vida cristiana ver pequeñas señales de su atención. Pequeñitas señales, aparentemente pequeñas señales de su cuidado. Y
A veces porque no tenemos lo que estamos esperando, a veces que no es la voluntad de Dios, y a veces sí es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Echamos a un lado esas pequeñas manifestaciones, según nosotros pequeñas manifestaciones del cuidado de Dios y de la atención de Dios. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y nos desanimamos de manera muy profunda y queremos menguar en nuestro caminar con Jesús. Dios nos muestra su atención, no concediéndonos lo que estamos esperando, a pesar de que sea su voluntad, pero no es el tiempo. Dios no nos ataja dándonos lo que estamos pidiendo, no. Pero a veces nos manda a alguien a decirnos, mira, esta palabra que el Señor me ha hablado, mira, te comparto esta palabra, o sea, y el Señor de una u otra forma nos muestra su atención y su cuidado que tiene con nosotros, pero a veces echamos a un lado esos consejos. A veces estamos en esas situaciones y vamos a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia escuchamos un mensaje y ese mensaje tiene palabras para nosotros, palabras de aliento, palabras que nos ayudan a enfocarnos y lamentablemente algunos no valoran eso. ¿Por qué? Porque no es lo que quieren en el momento. Ellos lo que quieren es ver lo que quieren ver. Que a veces es la voluntad de Dios, pero a veces no. Y eso son dos cosas que hay que tenerla bien clara. A veces es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, mis amados hermanos, hay que tomar estos ejemplos que la palabra del Señor nos da. Aquí vemos al profeta Elías perseverando en la oración. Quizá usted diría, pero yo no soy profeta, y menos el profeta Elías. Entonces, ¿qué hay para mí? Bueno, tengo para decirte que aunque tú no seas profeta, o aunque tú no seas el profeta Elías, tengo para decirte que el profeta Elías sí es como tú. Gloria al Señor para siempre. Y vamos a verlo en el libro de Santiago, capítulo 5. Váyase conmigo a Santiago, por favor. Santiago, porque a veces creemos que tenemos que ser profesionales en la oración y que tenemos que tener un título muy grande, tenemos que ser apóstol, tenemos que ser profeta o pastor para que Dios me tome más en cuenta. No, lo que tenemos es que ser hijos a través de Cristo Jesús. Aleluya. Él fue, aleluya, quien nos acercó al Padre. Él fue quien rascó, aleluya, ese velo que nos separaba del Padre. Ahora nos podemos acercar confiadamente por medio de Cristo al Padre. Aleluya. Santiago capítulo 5. Gloria a Dios. 5:17. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué vemos ahí? Que Elías era igual que tú, que Elías era igual que yo. Él era semejante a nosotros. Mire que sigue diciendo, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vemos aquí que Elías no solamente oró para que lloviera, Elías oró también para que no lloviera. Cuando él dio la palabra de parte de Dios de que no iba a llover, él también se puso a orar para que esa palabra que Dios dijo, aleluya, Dios la manifestara. Amados, tenemos que entender esto, que lo que Dios dice, nosotros tenemos que orarlo. Tenemos que orarlo también. Entonces, dice el verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué el apóstol Santiago aquí hace esta comparación? Dice, Elías era semejante a ustedes, era semejante a nosotros. Él tenía debilidades como nosotros. ¿Por qué él dice eso?
es porque nosotros también podemos orar fervientemente como Elías en cuanto a la voluntad de Dios y obtener respuestas de Dios. Amado, hay cosas que Dios ha dicho. Escuche bien, yo no sé si Dios ha hecho promesas en su palabra a su pueblo. También hay promesas personales que Dios ha dado a personas directas. Sea cual sea el caso, todo lo que estamos aquí tenemos promesa de Dios. Amado, así como Elías tuvo esa promesa de Dios de que Dios iba a traer la lluvia, pero Elías oró. Así también nosotros tenemos promesa, nosotros tenemos que orar. Dios ha dicho que sus hijos pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero ¿qué dijo? Pondrán las manos sobre los enfermos, orarán por los enfermos y ellos sanarán. Queremos que los enfermos se sanen, pero oramos por ellos. El Señor en su palabra ha dado autoridad a la iglesia para libertar al cautivo, para echar fuera a los demonios, pero oramos por los endemoniados. No le estoy mandando con esto a salir a ser un exorcista ambulante, no. Le estoy hablando más bien a buscar a Dios y estar en la condición para que eso pueda ser llevado a cabo. Pero tenemos que entender que tenemos que orar. Lo que Dios ha dicho, que va a ser a través de nosotros y que va a ser en nosotros, amado, tenemos que entender que tenemos que orarlo. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Hay cosas que Dios quiere hacer que no la va a hacer hasta que no oremos. No se lo dijo a Jeremías. Le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. O sea, yo no responderé a tu necesidad. Yo responderé a tu clamor. Yo te voy a estar viendo necesitado. Pero yo lo que te quiero es escuchar clamar. No solamente verte necesitado. Amados, entendamos esto. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.